Espacio Abierto. Continuamos. Ya estamos de regreso en Espacio Abierto. Les recuerdo que hoy el programa está coordinado por Amedi, en la conducción de Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes. Los teléfonos en cabina 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo, 01800-670-1680. Síganos por Twitter en @RCiudadana660. Continuamos, adelante. Seguimos, Eduardo Macías. Ya decíamos antes de ir al corte que, y escuchar este spot de las prerrogativas de los partidos políticos, que los... una larga reflexión sobre Manuel Velasco, pero Chiapas, que la gente escuchó aquí en la TUDCAM, pero bueno, ya decíamos que era muy importante hacer este corte de caja en este momento sobre cuál ha sido el papel del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ahora también de protección de datos, después de, pues quizá uno de las grandes sorpresas, de las buenas sorpresas para algunos que éramos algo escépticos, en 2002, cuando surge el instituto, este órgano colegiado, empieza a funcionar la transparencia, claro, con muchas resistencias, no es la panacea, no todo es, hay todavía muchos elementos que habría que criticar, pero que sí ha servido, ha sido de utilidad a diversos sectores de la sociedad. Quizá no se ha apropiado de la manera suficiente, no lo sé. Hay muchas cosas que platicar sobre el tema de transparencia, y terminó la gestión de una comisionada muy destacada, que es Jacqueline Pechard, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada precisamente para hacer este balance. ¿Qué viene para la transparencia? ¿Qué podemos decir del IFAI? Jacqueline Pechard nos escucha, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a los dos, Gerardo, Luis Miguel. Bueno, pues para la transparencia lo que viene pues es una serie de desafíos a partir de un nuevo marco normativo que lo que busca, al darle autonomía constitucional al IFAI, es que haya una sola autoridad vigilante de la transparencia para todos los entes públicos del ámbito federal, no solamente el gobierno federal, sino también los otros poderes y los organismos autónomos, y eventualmente que el IFAI podrá revisar lo que suceda en el ámbito de los institutos de transparencia de los estados. Entonces tiene un reto de hacer que efectivamente los criterios de transparencia puedan estar homologados para todos los ámbitos públicos. Y el reto también que viene para el Congreso será concretar las leyes secundarias de Jacqueline Pechard. Esperemos que se dé pronto esta concreción para que funcione la reforma constitucional en materia de transparencia. Desde luego lo que viene ahora pues es justamente una ley general de acceso a la información, una ley general también de protección de datos en el ámbito público, y luego vienen las leyes federales, y después el IFAI tendrá que hacer reglamentos, etcétera. Sí viene una carga importante, y para el IFAI concretamente tendrá también que recomponerse internamente para enfrentar pues unas tareas que se incrementan y que tendrá que pues ver de qué manera puede enfrentarlas con los recursos que tiene. Y Jacqueline Pechard, en lo personal, en la gestión que usted estuvo en el IFAI, ¿qué le dejó el haber laborado en esta institución, el enfrentarse a autoridades que muchas veces obstaculizan el acceso a la información pública? ¿Qué balance personal hace al frente de esta institución? Bueno, yo la verdad es que entendí que tener un cargo en un órgano garante de la transparencia y la protección de los datos personales lo atrapa a uno para que sea efectivamente, para que se comprometa con esas tareas. No puede ser de otra manera. Si uno tiene el encargo de vigilar que se abra la información, que se protejan los datos personales, bueno, pues el aprendizaje es que esto implica un involucramiento y un compromiso pues muy muy fuerte, ¿no? Porque siendo el IFAI parte hoy por hoy del gobierno federal, pues sí tiene un nivel de autonomía y un nivel de independencia para que justamente pueda vigilar al gobierno. En la sociedad mexicana está arraigada ya la cultura de la rendición de cuentas en la sociedad y en los funcionarios públicos, ¿ya querés empezar? No, todavía para eso nos falta todavía mucho. Hemos avanzado mucho en la normatividad para justamente poder
asegurar que al cumplir con la normatividad se vayan abriendo los espacios de transparencia. Creo que hemos logrado mucho, lo dicen los datos estadísticos. Las resoluciones del IFAI se cumplen en un 99% de los casos, pero en muchos de esos casos el cumplimiento quiere decir que no hubo información, y entonces pues ahí todavía falta que haya mejores archivos en las unidades administrativas de las distintas autoridades, que pueda haber efectivamente ciudadanos pues más vigilantes. Todavía hay solamente una tercera parte de los ciudadanos que conocen que existe el IFAI y la ley de transparencia. Sí, hay retos todavía muy fuertes para lograr que se asiente como parte de la gestión pública cotidiana, ¿no? Del día a día. Sí, nosotros decíamos mucho, Jacqueline Pechard, que cuando empezaba la ley de transparencia allá en 2002, que no era una ley para periodistas propiamente, era una ley para los ciudadanos en general, para las personas, incluso habla de personas, la legislación. Bueno, cómo arraigar, a la vida democrática, por ejemplo, del ejercicio periodístico o de la academia o de las decisiones cotidianas de la ciudadanía. Quiero inscribir, me quiero ir a vivir a tal lugar y quiero conocer cómo está ahí el uso de suelo, etcétera, cuestiones muy cotidianas de la ciudadanía. ¿Cómo estamos en el ejercicio, Jacqueline Pechard? ¿Cuántos ciudadanos hacen solicitudes hoy? ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo está la apropiación del derecho hasta ahora? La apropiación ha avanzado de manera significativa, pero yo diría que sigue habiendo un circuito de quienes se interesan por el acceso a la información pública, y desde luego que los periodistas, los académicos, también aquellos que están en negocios, las pequeñas y medianas industrias o empresas, sí están muy interesadas, sí buscan información, pero yo creo que lo que más se ha avanzado es en los portales de obligaciones de transparencia. La ley habla de obligaciones de transparencia y el IFAI lo que hizo fue abrir un portal único para esas obligaciones, de suerte que en ese mismo portal de todas las dependencias de la Administración Pública Federal se puede tener acceso sin tener que solicitar sin tener que hacer una solicitud de información. Es como una vitrina, todo el tiempo está ahí. Exactamente, todo el tiempo está ahí, actualizado, pero ahí están licitaciones, contratos, los directorios de las distintas dependencias, los sueldos de los servidores públicos, etcétera, lo que se llama las obligaciones de transparencia, que son pues realmente los temas que más recurrentemente se solicitan. Y en cuanto a número de solicitudes, porque digamos iba avanzando significativamente, pero todavía teníamos, yo recuerdo, un primer corte 100,000, 200,000, 1,000,000, todavía son pocas quizá las solicitudes de información, aunque algunas tienen alto impacto porque salen en los medios, pero ¿cómo vamos en solicitudes y número de peticionarios? En solicitudes a partir del 2009 ha habido un crecimiento menor. Siguen creciendo el número de solicitudes, pero digamos que hay una suerte de estabilización en el número de solicitudes. Tenemos cada año entre 130,000 y 150,000 solicitudes. Entonces, ahí hay una estabilización. En donde ha crecido mucho es en las consultas al portal de obligaciones de transparencia. Y la apuesta es que la información esté ahí y que el ciudadano no tenga que pasar por todo el trámite de la solicitud de información. Entonces, eso es un buen dato. Las solicitudes de información tendrían que ser solamente para aquellos asuntos que son específicamente fuera de esos ámbitos del día a día que le interesan a los ciudadanos, que es sobre todo en dónde está el dinero, ¿no? Entonces, solicitudes más específicas, pues entonces esas sí, y lo que hemos visto es que se han ido haciendo cada vez más complejas, quizá no en número, pero sí en el tipo de solicitudes que se hacen. Jacqueline Pechard, excomisionada del IFAI, ¿cuáles son las dependencias que más niegan a dar información? Si no mal recuerdo, en los últimos informes del propio IFAI que entrega el Congreso de la Unión, está el IMSS, está la PGR, entre otros. Jacqueline Pechard, ¿son las instituciones que más niegan información a los ciudadanos? Bueno, yo diría que, en primer lugar, en la que sí hemos tenido mayor problema para que se abra la información, efectivamente es la PGR. En la PGR pues hay mayor resistencia, digamos, para abrir información. Incluso a lo largo de los años que yo estuve en el IFAI,
pues se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales para cerrar aún más la información desde la propia normatividad, ¿no? Pero yo diría que el IMSS, lo que pasa es que el IMSS, pues sí ha tenido el mayor número de solicitudes de información, ¿no? Tiene un 40% de mayor solicitudes que la que tienen la entidad que le sigue, ¿no? Entonces, ciertamente el Seguro Social es una de las entidades con las que hemos trabajado más de cerca para que se pueda tener, pues, mayor facilidad, más agilidad para el acceso a la información. Tiene no solamente solicitudes de información sobre licitaciones, contratos, que son, pues, multimillonarios, sino también tiene muchas solicitudes de información en materia de protección de datos, ¿no? Claro. Como tiene que ver con el expediente clínico, las semanas cotizadas para los que buscan ya una pensión, etcétera. Y ahí se justificaría la negativa y entonces la estadística puede ser engañosa en algunos casos, pero sí hay casos en donde hay resistencia cuando debería de haber transparencia. Yo diría, hay resistencia, en muchos otros hay un desorden administrativo. Es decir, los expedientes o los documentos administrativos no están adecuadamente organizados, no ha habido una especie de apreciación por lo que son los documentos y lo que son los archivos. Apenas hace año y medio tuvimos una ley federal de archivos, no había en México ley de archivos, lo único que dieron los lineamientos que emitió el IFAI para saber cómo se deben resguardar los documentos, cómo se deben depurar, cómo se deben, ¿no? Ver si son históricos o no son históricos, etc. En esta evolución de la transparencia, Jacqueline Pechard, sin duda las resistencias se han convertido en tema, y entonces cuando hay alguna vericueto para detener la apertura de algo, entonces uno dice, ¿y por qué? Uno de esos temas, lo llegamos a platicar con usted aquí en estos mismos micrófonos, tenía que ver con los créditos fiscales y las condonaciones, pues lo que dice algún sector de la población, o del sector, a lo mejor del sector periodístico más focalizado, ¿no? Dice, bueno, pues le perdonan créditos a Televisa, o le perdonan a no sé quién. Bueno, díganos a quién le perdonaron créditos y a cambio de qué o por qué, porque se genera la suspicacia de que se puede dar algo así. Y ahora resulta que ya hay toda una discusión, pero en datos personales, porque a los que está exhibiendo el SAT son a los particulares. ¿Cómo está ese tema, por ejemplo? ¿Qué reflexiones le genera a usted, Jacqueline, este tema concreto de la transparencia y en cómo va el tema de los perdonados en créditos? Y ahora resulta que eso no es retroactivo, pero sí es retroactivo para personas físicas. ¿Cómo está eso, Jacqueline Pechard? Bueno, efectivamente el asunto de los contribuyentes, hay una ley de los derechos de los contribuyentes, y esa ley de lo que hablaba es que, pues, hay un secreto fiscal y el derecho de los particulares, sean personas físicas o morales, para que no se conozca cuál es su patrimonio a través de lo que se paga en impuestos. Así es. Nosotros lo que concluimos en diversas resoluciones es que, bueno, pues si eso está amparado por el secreto fiscal, está bien, pero lo que no puede ser es que cuando se condona un impuesto o cuando se cancela un crédito fiscal, que es lo mismo, es decir, se suspende el cobro de un impuesto, pues nosotros creemos que en estos casos sí se debe de transparentar los montos y a quién se le está perdonando, porque entonces hay un trato desigual, ¿no? Y lo mismo con las condonaciones, lo mismo con lo que tiene que ver con pues infracciones en materia fiscal, ¿no? Es decir, delitos fiscales, porque efectivamente pues hay muchísimos delitos, hay gente que dan un domicilio que no es el suyo para que no los puedan localizar, pues hay una infinidad de digamos de violaciones a las obligaciones del contribuyente. Entonces yo estoy convencida de que la transparencia es muy buena para este caso, que nos exhiban a los contribuyentes que no cumplimos, pero también que se exhiba al Servicio de Administración Tributaria de si hace bien las cosas, si tiene actualizada su lista de contribuyentes y los domicilios, si tiene, ¿no? Y cómo hace las condonaciones, cómo hace las cancelaciones de créditos fiscales. Hay la necesidad de que no solamente que se sepa quiénes somos o quiénes son los morosos, sino también que se sepa cómo está desarrollando su trabajo la autoridad. ¿Y a quién le perdonas y con qué criterios, ¿no? Y con qué criterios, porque ahí hay un trato desigual y el que pierde pues es el erario público, ¿no?
Jacqueline Pechard, estamos platicando con Jacqueline Pechard, excomisionada del IFAI. Las autoridades suelen recurrir también, Jacqueline, a este concepto de la reserva de la información. Entiendo yo que también a veces abusan para reservar información clasificada, que a veces no debería ser clasificada. En este tema, ¿cuál es el porcentaje de este tipo de reservas, Jacqueline Pechard? Sí, de nuestras resoluciones tenemos que una tercera parte son resoluciones en las que nosotros decimos te revoco para que abres la información o te revoco para que vuelvas a buscar porque dices que no encuentras. Entonces, esa revocación que representa la tercera parte abarca efectivamente pues una revisión de si lo que se clasifica como información reservada pues esta debe de ser o no debe de ser. Nosotros hemos hecho análisis, digamos, para ver cuáles son las normativas en otros países, para ver si se puede abrir información y entonces favorecer efectivamente el ejercicio de este derecho que hoy es un derecho humano fundamental. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, pues abrir fideicomisos, que antes pues, hay las leyes de instituciones de crédito que permiten que los fideicomisos no se den a conocer, y cuando son fideicomisos públicos, de recursos públicos, pues nosotros hemos abierto ese tipo de información. Entonces, lo que nos ha permitido la ley es justamente pues ampliar ese espacio de apertura para enfrentar las resistencias, digamos, tradicionales. Ahí el IFAI juega un papel muy importante porque es finalmente este árbitro, esta instancia que un ciudadano común, sin tener que ir a tribunales y demás, puede decirle, oye, me negaron la información, y de una forma amable y rápida le puede dar una solución. Jacqueline Pechard, vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos con usted si nos permite en la línea. Sí, encantada. Vamos rápido, seguimos platicando con Jacqueline Pechard, los retos de la transparencia, su balance, acaba de terminar su gestión en el IFAI, esta institución novedosa. ¿Dónde nos llaman, Eduardo Macías? Aquí a la cabina, los teléfonos en cabina, los cuales están a sus órdenes, además de nuestro Twitter, al 5604-8229, 5604-7926, y la alada sin costo 01800-670-1680, son los teléfonos de nuestro estudio, y síguenos por Twitter en @rciudadana660. Vamos al corte de estación y regresamos con más de Espacio Abierto, coordinado por AMEDI, en la conducción de Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes. Ya estamos de regreso en Espacio Abierto, coordinado por AMEDI, en la conducción de Luis Miguel Carriedo y Gerardo Montes. Amigos, los teléfonos en cabina continúan a sus órdenes para que nos hagan llegar sus comentarios. Si tienen alguna propuesta también será bienvenida al 5604-8229, 5604-7926 y la alada sin costo 01800-670-1680. Continuamos. Seguimos, gracias Eduardo Macías, seguimos platicando con Jacqueline Pechard, quien es una funcionaria académica que tiene una trayectoria muy importante, estuvo en el IFE, ha terminado su gestión ahora en el IFAI, y platicábamos sobre pues un poco la evolución de la transparencia, y ahora decíamos cuáles serían los retos, las resistencias. Jacqueline Pechard un poco la ha mejorado, decíamos nosotros, pues nos comentaba usted las obligaciones de transparencia, esta información que de oficio tienen que poner sin que nadie se las pida las dependencias públicas, en este caso de la Administración Federal. Ha habido más solicitudes, todavía estamos muy lejos de que la gran mayoría de los ciudadanos se apropien del derecho, pero va avanzando. Sin embargo, el éxito de la transparencia, por así llamarlo, pues también genera una preocupación de los gobiernos, de las zonas todavía de oscuridad, de algunos actos de corrupción que todavía se llegan a dar y que no quieren que les vayan a pedir el contrato, la licitación. Entonces, ¿no habría algunos elementos que pudieran ir hacia atrás? ¿Dónde deberían poner atención los legisladores a la hora de pues ir traduciendo los mandatos constitucionales, el IFAI? ¿Cuáles son esos focos rojos que en su experiencia debemos evitar que se vaya para atrás? Quizá no judicializar el acceso a la información, quizá fortalecer algunas zonas. ¿Cuáles serían esos focos rojos o a tomar en cuenta, Jacqueline Pechard, para no tener involuciones en esta materia? Sí, desde luego que los legisladores tienen
pues tienen una labor muy importante para hacer todas estas leyes secundarias que se tienen que hacer, y nosotros lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años, es decir, cuando todavía no teníamos en el horizonte la posibilidad de una reforma constitucional, fueron códigos de buenas prácticas, las reformas que se requerían para la propia ley de transparencia y que iban, por ejemplo, le digo algo, por ejemplo, la información que no existe en una dependencia por el desorden administrativo, digamos, pero que debía de existir, por ejemplo, actas de juntas de consejo de administración, o cualquier tipo de expediente o de oficio que debía de existir porque está en las competencias de una unidad administrativa o de una dependencia. Bueno, pues una de las cuestiones que nosotros planteábamos era que si no existe el documento porque no lo encuentran, pues lo tienen que elaborar. Así es. Y elaborar aunque sea de hace 5 años. ¿Por qué tienen? Porque tienen pues, documentos, digamos, fuentes, tienen información fuente que les permitiría elaborar el acta de la Junta del Consejo de Administración, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que para nosotros es importante, que vaya reforzándose y haciéndose más robusta, digamos, la posibilidad del acceso a la información. Entonces, ese es uno de los asuntos que a nosotros nos preocupa, y también el tema, pues, ya de hacer efectivo lo que plantea hoy por hoy la ley general, la ley federal de archivos, que justamente lo que plantea es que las dependencias vayan teniendo sus archivos de manera ordenada y se pueda pues vigilar y actualizar esos archivos, depurarlos, etcétera. Entonces estos son temas que nosotros los hemos subrayado de manera muy clara en nuestras, digamos, sugerencias para fortalecer la ley de transparencia. Jacqueline Pechar, nos queda poco tiempo. Yo quisiera preguntarle sobre 2 asuntos importantes para la rendición de cuentas y también la protección de datos personales de los ciudadanos mexicanos. En la reforma constitucional se abrieron los sujetos obligados a dar información, entre ellos los sindicatos, que eran de los más renuentes a transparentar los recursos que reciben de las dependencias públicas, y también los partidos políticos. Incluso el Congreso Unión, el Poder Legislativo, también tendrá que estar obligado a transparentarse más. Ese sería un punto. Y el otro es las sanciones que ha hecho ya el IFAI a las empresas privadas que han hecho mal uso de los datos personales de los ciudadanos. De Jacqueline Pechar, también se está sancionando a las empresas por este tipo de cuestiones. Sí, efectivamente, ahora el IFAI va a ser una autoridad para entes que antes no estaban dentro del ámbito de la transparencia, no eran sujetos obligados. Los partidos sí lo eran, pero ustedes recordarán que eran indirectos y la autoridad que los vigilaba era el IFE. Sí, claro. Ahora será la misma autoridad y van a ser sujetos directos, es decir, cualquier ciudadano le puede pedir directamente al partido político, no tiene que ir por la vía indirecta del IFE para que el IFE le pidiera al partido que le diera la información, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, y que los partidos, en tanto entidades de interés público, estén obligados a la transparencia de manera tan fuerte como lo está cualquier entidad pública. Entonces eso es algo muy bueno. Y lo de los sindicatos, que solo en algunos estados, por ejemplo en el Distrito Federal, sí eran sujetos de transparencia, pero solamente de manera indirecta, es decir, a través de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría correspondiente de Finanzas, etcétera. Hoy el que sean directamente sujetos obligados es un paso enorme, pero en lo que tiene que ver con recursos públicos, ¿sí? Porque efectivamente pues los sindicatos tienen un ámbito de organización social, de organización de agremiados, que hay que proteger efectivamente el derecho de asociación propia, ¿no? Entonces en este caso creo que tenemos un avance muy significativo, porque sabemos que hay sindicatos que reciben enormes cantidades de recursos públicos y que no estaban sujetos a la transparencia. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con protección de datos personales, ahí el IFAI sí tiene la facultad de sancionar a las empresas que usan inadecuadamente los datos personales, que no le avisan al ciudadano, a la persona, para qué le están recabando datos, o que recaban datos para adquirir un servicio A y se lo pasan a otra empresa para que le venda un servicio B. Eso es una mala utilización, y nosotros en estos casos
hemos impuesto algunas sanciones, pero como las sanciones implican que el particular al que se le sanciona se pueda defender, pues estamos todavía en procesos en donde ellos se pueden defender frente al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero pues lo que estamos es tratando de sentar la exigencia en la sociedad de que conozcan que tienen el derecho a que no malutilicen los datos personales. Esta parte de los datos personales que le agregaron relativamente hace poco al IFAI es un gran reto. 2010. Es un gran reto, Jacqueline Pechar, porque ahora con el Internet hemos visto casos pues terribles, por ejemplo el tema del padrón electoral en esto de buscardatos.com y de otros países, podías ya una base de datos coordinada de bases de telefonía ya mezclada, ya empatada, con direcciones, con todo, y de pronto trasciende las fronteras. Ya quizá la legislación con sanciones a las empresas aquí no va a ser suficiente, ya que empezar. Bueno, lo que efectivamente, ¿no? Lo pone muy bien usted. Esto lo que requiere es de una colaboración entre autoridades de protección de datos personales. Algo que existe ya hoy en el mundo de manera muy fuerte es pues la asociación de organizaciones que son las encargadas de la protección de datos personales, de autoridades de protección de datos y de privacidad. Y en esa asociación, pues lo que tenemos es la posibilidad de trabajar con otras autoridades, justamente porque esta cuestión del flujo de los datos personales como un bien comercial, ¿no? Ya es un bien comercial el flujo de estos datos. Eso es algo que, pues como rebasa las fronteras, solo por la vía de la colaboración con estas autoridades se puede lograr pues tener resultados más efectivos, ¿no? Bien, Jacqueline Pechar, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Vamos a seguir hablando con usted porque es un referente no solo en materia de transparencia, sino también en cuestiones electorales. Vamos a seguir en contacto, Jacqueline. Ojalá nos tome la llamada y algún día esté aquí con nosotros en la cabina para platicar sobre estos temas. Ay, me encantará, Gerardo, Luis Miguel, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Jacqueline Pechar, gracias por tomarnos la llamada. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Es un referente, Luis Miguel, Jacqueline Pechar. Sí. Una lástima que se vaya. Bueno, quién sabe. Pierde el IFAI, tendrá que llegar los nuevos comisionados del nuevo... Ojalá que honre quien llegue, que honren la trayectoria de una institución que sin duda ha tenido altibajos, que no es la panacea, que tiene muchas cosas que pueden cuestionarse, pero que ha funcionado, ¿no? Platicaremos En términos se nos fue generales. Luis Miguel para hablar con Jacqueline, ya será en otro momento sobre la nueva proceso que se va a dar para la conformación del IFAI, que el Senado En donde les va permite a hacer... concursar. Sí, por supuesto. El Senado hará la propuesta, el Ejecutivo lo tendrá que ratificar, que Se puso de moda ya, como en IFETEL, ahora en línea también. No ayuda a despolitizar el asunto. No, claro que no, todos sabemos que eso no es así. políticos, aunque va a haber participación ciudadana, pero bueno, cuando se dé este proceso platicaremos De con adorno, ella pero... y otros más para que también veamos la transparencia que hay en los procesos de selección de este tipo de órganos. Y la transparencia que debe de haber en los órganos de transparencia, ¿no? Y mira, como lleguen, que hagan bien su trabajo, pero que no nos hagan simulaciones de que mira, este es el impoluto que llegó sin ningún... Eso no es cierto, eso no es verdad, eso no es verdad, pero que honren su trabajo, que se comporten como personajes de Estado. Nos llegó una llamada, pues es anónima, nos dice cómo denunciar un fraude fiscal de una persona que conozco. Esta persona se está haciendo rica, puedo ponerme en contacto con Jacqueline. Bueno, le haremos llegar el dato, pero no nos deja correr ni nada. Bueno, sin duda se puede acercar así también de esta misma manera a las autoridades hacendarias, ¿no? No lo van a meter en problemas ni mucho menos si tiene conocimiento de algún ilícito. Sí, hay una unidad fiscal dentro de la propia PGR para ver ese tipo de cuestiones. Pero con gusto ya lo dijimos al aire, ya nos habrá escuchado Jacqueline Pechar, pero le haremos llegar pues la inquietud y también nos comprometemos a poner ahí en donde hacer los teléfonos, algo así de las denuncias por algún conocimiento de un ilícito, lo pondremos ahí en nuestra cuenta de Twitter. Gracias por su llamada. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos a hablar de microteatro. Es un proyecto cultural muy interesante. Estará con nosotros Jaina Andrea Novelo Guevara. Quédese con nosotros, Eduardo Macías. Llámenos al 5604-8229, 5604-7926, nada sin costo, 01800-670-1680. Regresamos. Estás escuchando Espacio Abierto.